¿Sabías que existen enfermedades intestinales donde es el propio sistema inmune el que ataca los tejidos? Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Josefina Isa Chevaya y hoy vamos a hablar sobre un tema que es complejo pero fascinante, la enfermedad inflamatoria intestinal, que comprende dos patologías principales, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las llamadas enfermedades inflamatorias intestinales incluyen un grupo de trastornos inflamatorios crónicos del intestino, cuya causa exacta aún no se conoce del todo bien, pero sí sabemos que se relaciona con una respuesta inmunológica que está desregulada en personas genéticamente predispuestas, no en todo el mundo. Estas enfermedades presentan brotes intermitentes e impredecibles que pueden afectar distintas zonas del intestino con severidad variable, pero cursan con periodos de actividad y también con periodos que son asintomáticos. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene una distribución mundial, pero su incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas en los países que están en vías de desarrollo. En Argentina, el único estudio que hay disponible actualmente fue realizado en la ciudad de Córdoba, donde se estimó una prevalencia de 9 casos por cada 100.000 habitantes. En México, los estudios reportaron una prevalencia de 15 a 18 por cada 100.000, que es bastante más. Y en Estados Unidos llega hasta 318 por cada 100.000. Ahora, ¿a qué se puede deber esta diferencia? Bueno, las distintas cargas de enfermedad que nosotros vemos en los distintos países podría explicarse por varios factores, principalmente por el subdiagnóstico que hay en algunas regiones, pero también por diferencias genéticas en la población, factores ambientales como el estilo de vida, los cambios en la dieta, en la microbiota. Así que todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Otros datos para que conozcan es que la colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn. Ambas suelen aparecer entre los 15 y los 30 años y tienen un segundo pico, pero más leve, después de los 60 años. La incidencia es similar en ambos sexos, pero sí se ha observado que hay un predominio por la raza blanca y en las zonas urbanas. En individuos genéticamente predispuestos, algún factor ambiental desencadena esta respuesta inmune desmesurada. Como decíamos recién, no es en cualquier persona, sino en personas que tienen esta predisposición genética. Y vamos a ver que es frecuente que exista un familiar de primer grado afectado en alrededor del 25% de los casos. El tabaquismo, dato interesante, empeora y puede reactivar la enfermedad de Crohn, pero se ha visto que protege frente a la colitis ulcerosa. Entonces estos son datos clínicos que también vamos a contemplar. Ahora que ya conocemos el concepto general de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a centrarnos en las dos principales formas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Para entender mejor sus similitudes y diferencias, les armé este cuadrito comparativo que está basado en el Robbins, pero que tiene varios agregados y resume las características claves de cada entidad. Como pueden ver, aunque ambas comparten varios aspectos, también presentan diferencias importantes. Entonces, a lo largo de este video vamos a ir desarrollando cada una por separado, empezando por la colitis ulcerosa y luego vamos a ir con la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta exclusivamente al colon y al recto. La extensión de la enfermedad puede variar. Vamos a ver que en aproximadamente 30 a 40% de los casos, la inflamación se limita al recto y recibe el nombre de proctitis. Otro 30 a 40% de pacientes además presentan una afección que se extiende hasta el colon descendente, lo que se denomina colitis izquierda. Y cerca del 20% de los casos, la inflamación compromete todo el colon y ya pasa a llamarse pancolitis. Esta clasificación, que está basada en la extensión, es importante porque se relaciona tanto con la gravedad clínica como con el manejo terapéutico. Podemos ver que la inflamación es continua, sin zonas de intestino sano intercaladas, y se limita generalmente a la mucosa y en menor medida a la submucosa. Clínicamente, los pacientes con colitis ulcerosa suelen presentar diarrea con sangre, urgencia evacuatoria, dolor abdominal, típicamente localizado en el cuadrante inferior izquierdo, que dijimos que es la zona que tiende a estar afectada. El dolor suele ser de tipo cólico y con frecuencia mejora tras la defecación, que es un dato semiológico de interés. La intensidad de los síntomas depende en gran medida de la extensión y de la severidad de la enfermedad. Se imaginarán que no es lo mismo un paciente con proctitis a uno que tenga una pancolitis. En casos más severos pueden aparecer fiebre, pérdida de peso, síntomas sistémicos, lo que indica un cuadro ya más complicado.
Y una de las complicaciones más graves es el megacolon tóxico, que es una dilatación aguda del colon que se acompaña de toxicidad sistémica y está asociada a riesgo de perforación y sepsis. Es la complicación más temida de la colitis ulcerosa. El diagnóstico se basa en una combinación de criterios clínicos, endoscópicos, histológicos, de laboratorio. Desde el punto de vista clínico, el contexto epidemiológico y los síntomas, como la diarrea con sangre y el dolor abdominal, ya nos orientan a sospechar esta patología. En cuanto al laboratorio, los resultados son inespecíficos. Puede haber elevación de los reactantes de fase aguda, como la PCR y la BSG, pero estos marcadores no permiten diferenciar colitis ulcerosa de enfermedad de Crohn, y su ausencia no descarta el diagnóstico. En realidad son bastante inespecíficos, son más útiles para valorar la severidad del cuadro que hacer un diagnóstico en sí. Sí, los anticuerpos ANCA-P son positivos en el 50 al 60% de los pacientes con colitis ulcerosa, aunque tampoco son específicos. En cuanto a las imágenes, estudios como la radiografía varitada o la ecografía abdominal pueden aportar datos, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, la radiografía varitada está contraindicada en los brotes severos, porque aumenta el riesgo de perforación. Técnicas como la tomografía o la resonancia magnética pueden mostrar engrosamiento de la pared, edemas, úlceras, pero el estudio de elección, el gold estándar, es la videocolonoscopía. La colonoscopía es fundamental porque nos permite establecer la extensión y severidad del cuadro, tomar muestras de biopsia para el diagnóstico de certeza y además se usa en el seguimiento y tamizaje para el cáncer de colon en pacientes con enfermedad de larga data. En la colonoscopía, la colitis ulcerosa va a presentar una inflamación continua que siempre comienza en el recto y progresa de manera ascendente. La mucosa aparece granular, eritematosa, friable, con pérdida del patrón vascular normal. Pueden aparecer hemorragias espontáneas, exudados mucosos y en los casos más severos vamos a ver también úlceras. Un dato típico es que existe un límite bien definido entre el colon afectado y la mucosa sana. Se puede ver claramente dónde empieza y dónde termina. La biopsia confirma el diagnóstico y muestra una inflamación difusa, continua, limitada a la mucosa y submucosa. Son hallazgos típicos la afección del recto, como mencionamos antes. La colitis ulcerosa siempre, pero siempre afecta el recto y se extiende en sentido proximal para afectar parte o la totalidad del colon. La mucosa aparece enrojecida y granular. Pueden aparecer úlceras de base amplia. Pueden verse pseudopólipos que están formados por la regeneración de la mucosa entre las zonas ulceradas, por eso son pseudopólipos. Y atrofia de la mucosa que se ve aplanada y lisa con pérdida de los pliegues normales. En la colitis ulcerosa no se observa engrosamiento de la pared ni formación de granulomas, lo que ayuda a diferenciarla con la enfermedad de Crohn. Ahora que ya vimos en detalle la colitis ulcerosa, sí pasemos a otra forma de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, también crónica, que, a diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, cualquier parte. Aunque lo más frecuente es que se localice en el ilion terminal y el colon. La localización más frecuente es ilion terminal, en el 40%. En aproximadamente el 30% hay afectación combinada de ilion y de colon, que se llama iliocolitis, y en un 28% hay compromiso solamente del colon. Hay formas atípicas que incluyen otras regiones del tracto gastrointestinal, pero son poco frecuentes. La presentación clínica de la enfermedad de Crohn puede ser muy variable justamente porque dijimos que afecta a diferentes regiones. En la mayoría de los casos comienza con un episodio intermitente de diarrea leve, fiebre y dolor abdominal que se va repitiendo. En pacientes con compromiso del ilion terminal, el inicio puede ser agudo con dolor en el cuadrante inferior derecho, que es donde está el ilion, y fiebre, lo que puede prestar a confusión y a veces confundirse con un cuadro de apendicitis aguda. Cuando se afecta el intestino delgado, pueden aparecer síntomas de malabsorción y de deficiencias nutricionales. En cambio, cuando está comprometido el colon, es más común que haya diarrea con sangre, dolor abdominal, lo que puede llevar a una anemia por deficiencia de hierro, a fatiga, a pérdida de peso. La evolución clínica suele darse en brotes, con periodos de actividad que se intercalan con intervalos asintomáticos. Estas remisiones pueden durar semanas o incluso muchos meses. Las reactivaciones pueden desencadenarse por factores como el estrés, ya sea físico o emocional,
La dieta, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el tabaquismo, todo esto va a generar el desencadenamiento de estos brotes. El diagnóstico se basa en una combinación de clínica, laboratorio, imágenes, endoscopía y biopsia. En el laboratorio, igual que en la colitis ulcerosa, puede haber elevación de los reactantes de fase aguda, como la PCR y la BCG, pero estos datos son inespecíficos. Desde el punto de vista serológico, se han identificado anticuerpos ASCA positivos en algunos pacientes y en menor medida de los ANCA-P, aunque estos estudios no se utilizan de rutina para el diagnóstico. En cuanto a las imágenes, la ecografía abdominal puede ser útil para detectar afección del ilion terminal. Sin embargo, el estudio de elección sigue siendo la colonoscopía. En esta se pueden observar las lesiones características de la enfermedad de Crohn, que son lesiones discontinuas, parcheadas o salteadas, que pueden afectar cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque lo más frecuente, como dijimos antes, es que afecten el ilion y el colon. La lesión más temprana suele ser la úlcera aftosa, que con el tiempo puede progresar y múltiples lesiones que haya confluyen para originar una sola úlcera alargada en forma de serpentina. Un hallazgo típico es el patrón de empedrado, producto de la combinación de la mucosa edematosa intercalada con úlceras. En la biopsia se observa una inflamación transmural, afectando todas las capas de la pared intestinal, con un infiltrado inflamatorio crónico y agudo, lo que tiene implicancias clínicas y en sus complicaciones. Un hallazgo característico, aunque no siempre esté presente, es la formación de granulomas, que ayudan a diferenciarlo de la colitis ulcerosa. También se pueden ver distorsión de las criptas, abscesos crípticos y metaplasia. A nivel macroscópico, el intestino puede presentar un aspecto engrosado y fibrosado, con presencia de estenosis y de trayectos fistulosos, lo que es consecuencia de este proceso de inflamación transmural y cicatrización progresiva. En casos de larga evolución, estos cambios crónicos aumentan el riesgo de displasia epitelial y progresión a adenocarcinoma, especialmente cuando hay un compromiso extenso del colon. Por eso, igual que en la colitis ulcerosa, los pacientes con enfermedad de Crohn de larga data deben seguir un programa de vigilancia endoscópica regular. Aquí les dejo el cuadrito comparativo, ya un poco más ordenado. Espero que lo entiendan mejor después de haber visto todo el contenido. Es un tema complejo, pero si vamos separando cada ítem, van a darse cuenta que hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias entre ambas patologías. Así que espero que este resumen les sirva. Y ahora que ya vimos en detalle ambas entidades, quiero dejarles una mini memotecnia para ayudar a recordar las características que tienen estas enfermedades inflamatorias. Yo siempre asocié la enfermedad de Crohn con Kronk, el personaje de las locuras del emperador, porque es más enérgico, impredecible y con un comportamiento salteado, lo cual me hacía recordar también a la afección transmural. Más que nada porque como es una afección discontinua, un poco impredecible, me hacía acordar a esta personalidad medio loquilla, porque puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, y bueno, nada, eso me hacía pensar en Kronk. En cambio, para la colitis ulcerosa, pueden usar la memotecnia de ISMA, que, aunque mal escrito, me funcionaba para recordar los siguientes puntos. I, de inflamación continua, sin zonas sanas intercaladas, a diferencia de Crohn. S, que solo afecta a la mucosa y submucosa, no es transmural. M, puede complicarse con un megacolon tóxico, que es una urgencia médica. Y A, de afecta siempre el recto, lo que es diagnóstico. ¿Tiene algo de sentido? Espero que sí, y espero que esta asociación les sirva tanto como a mí me sirvió para estudiar este tema. A veces un poco de creatividad ayuda a fijar mejor los conceptos complejos. Y hasta aquí llegamos con enfermedades inflamatorias intestinales. Espero que este video les haya servido para aclarar sus dudas y como base para estudiar el tema. Si te gustó, suscríbete, compartilo con tus compañeros y si querés apoyar mi trabajo, podés invitarme a un cafecito virtual con link que te dejo aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video.